Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a dar inicio con una serie de videos referentes al estudio de límites matemáticos y sus propiedades. En este primer video vamos a ver a manera de introducción una noción de lo que es el límite matemático. ¿Qué quiere decir? Cómo interpretarlo de manera analítica y de manera gráfica. Y estaremos viendo algunos ejemplos acerca del cálculo del límite de una función. Como es costumbre para mí, vamos a iniciarnos en la introducción utilizando un caso general. Y de manera paralela vamos a ir interpretando cómo se lee esta notación de límite. En primer lugar, la notación de límite se leería de la siguiente manera. Límite de una función, la función es f de x, cuando el valor de x se aproxima a un valor que llamamos c. Todo de manera general. Como ya imaginarán, c es un valor numérico. Entonces, mientras x se aproxima a ese valor numérico que llamamos c, la función f de x se aproxima a un valor que llamamos l. Y ese l es el límite de la función en ese punto. Claro que no siempre el límite existe. Vamos a ver casos en el que el límite de la función no existe. Concentrándonos ahora en la gráfica, tenemos una función f de x que represento como esta curva de color rojo. La notación de límite se refiere a que existe algún valor c en el dominio de la función. Recuerden que el dominio de una función se refiere a todos los valores de x que puede tomar dicha función, para los cuales existe un valor de y. Temas de continuidad de funciones que seguramente recordarán. Entonces, conforme el valor de x se aproxima a c, al valor de c, ya sea por la izquierda o por la derecha, f de x, que es el valor de y, se aproxima a algún valor que llamamos l. Y ese valor es el límite de la función cuando x tiende a c. Vamos a ver estos primeros conocimientos que hemos adquirido a través de un ejemplo, en el que f de x es igual a x más 2. Digamos que queremos calcular el límite de f de x cuando x se aproxima a 4. Para apoyarnos en la interpretación de lo que es el límite, vamos a agregar la gráfica de la función. La idea de calcular el límite de manera analítica consiste en lo siguiente. F de x tiene un dominio que se refiere a los valores de x. Conforme x se aproxima al valor 4, en la recta numérica, en que sería el eje x, entonces conforme x se aproxima al valor 4, el valor de y, que recuerden que es el eje vertical, se está aproximando a algún valor. Si vemos aquí esta línea punteada, vemos que el valor de y se aproxima a 6. Por lo que nosotros podríamos decir que el límite de f de x cuando x tiende a 4 es 6. Sin embargo, no basta con eso. Existen muchas cosas que debemos tomar en cuenta para decir que el límite existe. También existen técnicas que podemos aplicar para calcular el límite de manera segura y no simplemente basarnos en lo que nos dice la vista, porque no basta con solamente ver el gráfico. Una de las maneras es creando una tabla de valores. Seguramente recordarán que en sus primeros pasos, cuando empezaban a ver funciones, cuando empezaban a estudiar funciones, les ponían a crear una tabla de valores como el que les muestro ahora. En esta tabla de valores dábamos un valor a x y obteníamos un valor de y. Recuerden que y es f de x. Por ejemplo, al valor de 3, si x vale 3, entonces aquí tendríamos 3 más 2. Por lo tanto, 5 es el valor de f de x. En el caso de calcular de esta manera el límite de una función, tenemos que aproximarnos al valor, tal y como lo dice la nomenclatura, ya que muchas veces no podremos utilizar el valor al que nos debemos acercar, en este caso 4. Muchas veces no podremos insertar ese valor en la función porque nos estaremos enfrentando a una indeterminación. Ya veremos luego ejemplos sobre eso. Entonces, en esos casos, cuando no podemos utilizar el valor al que tiende x, al que se acerca x,
debemos analizar el gráfico tomando en cuenta los valores que rodean al valor dado. En este caso, debemos seleccionar valores muy cercanos a 4, valores que se acerquen a 4 por la izquierda y valores que se acerquen a 4 por la derecha. Como por ejemplo, podemos iniciar en 5 y luego nos vamos acercando a 4 pasando por valores como por ejemplo 4.1 o 4.001, cada vez más cerca a 4 sin llegar a 4. Lo mismo podemos iniciar con 3, luego 3.9, 3.999, lo cual está muy cerca de 4, pero todavía no llegamos a 4. Si el comportamiento de la función, tanto por la izquierda como por la derecha, es el mismo, es decir, si están llegando al mismo valor, entonces ese valor es el límite de la función. Espero que esa idea les vaya quedando clara, ya que este tipo de ejercicio los vamos a atacar de muchas maneras. Vean que cuando x vale 3, y vale 5. Luego cuando vale 3.9, me estoy acercando a 4, y vale 5.9. Cuando x vale 3.999, y vale 5.999, lo cual está muy cerca de 6. No llega a 6, pero está muy cerca. Ahora, si x vale 5, y vale 7. Si x vale 4.1, y vale 6.1. Recuerden que y es f de x. Si x vale 4.001, y vale 6.001, lo cual es muy cerca de 6, sin llegar a 6. Para estos últimos casos vemos cómo por la izquierda y por la derecha f de x se aproxima a 6 conforme x se aproxima a 4, que es el valor al que x tiende ahorita que estamos calculando este límite. Por lo tanto, se podría concluir que el límite de esta función cuando x se aproxima a 4 es 6. Esta idea de analizar hacia dónde se aproxima la función por la izquierda y por la derecha se refiere a límites laterales, un tema que estaremos viendo más profundamente en otros videos. De manera gráfica también pudimos ver que cuando vale 4, en la gráfica obtenemos y igual a 6. Pero más que eso, debo adelantarles alguna propiedad, y es que muchas veces sí que podemos sustituir directamente el valor de x en la función. Eso lo vamos a poder hacer cuando la función no se produzca una indeterminación debido a sustituir el valor. En este caso simplemente tendríamos 4 más 2, sería el límite de 4 más 2, lo cual sería igual al límite de 6. Y adelantando nuevamente acerca de propiedades que vamos a ver adelante en otro video, les digo que el límite de una constante, 6 es una constante, es esa constante. Por lo tanto, el límite de 6 es 6, que es a lo que habíamos llegado analizando la tabla. Vamos a ver un ejemplo más. En este nuevo ejemplo tenemos una nueva f de x, que es una función racional. X tiende a 4. ¿Podemos sustituir el valor de x directamente para encontrar el límite? Si sustituimos el valor de x, como pueden ver, he marcado en rojo que he sustituido el valor 4 en x. De manera que me queda x, que vale 4, menos 4, es decir, 4 menos 4. Luego tengo x al cuadrado, que sería 4 al cuadrado, menos 3 por x, que sería menos 3 por 4, y menos 4, tal y como está aquí. Realizamos las operaciones. Tenemos que en el numerador 4 menos 4 es 0, en el denominador 4 al cuadrado es 16, 3 por 4 es 12 y el menos 4 que sigue intacto. Realizamos la operación y nos queda el límite cuando x tiende a 4 de 0 sobre 0. Pero 0 sobre 0 es una indeterminación, no se sabe qué valor obtiene. Por lo tanto, es en este caso cuando necesitamos aplicar otra técnica para determinar el límite. Si adjuntamos el gráfico, podemos observar
muchas cosas acerca de esta gráfica. Vamos a dejar el análisis de esta gráfica para el final y ahorita solo vamos a ver que conforme x se aproxima a 4, sí que debería de haber algún valor en y, que queda más o menos como a esta altura. Entonces ese valor de y es el límite que debemos determinar. Como les decía antes, existen operaciones que podremos realizar para analizar el límite y para evitar la indeterminación. Por el momento vamos a ver si lo realizáramos de manera analítica y creáramos nuestras tablas de valores para ver hacia dónde se aproxima la función conforme x se aproxima a 4. Según esta tabla podemos ver cuando x se aproxima a 4 por la izquierda, podemos iniciar en 3.9 e irnos aproximando hasta un valor muy cercano a 4, sin llegar a 4, porque ya vimos que no podemos meter el valor de 4 en la función porque se produce una indeterminación. Entonces en 3.9 el valor es 0.2041, luego 0.2004 y luego cuando x vale 3.999 y vale 0.2 cerrado si lo redondeamos a 4 decimales. Cuando x se aproxima a 4 por la derecha, podemos decir que iniciamos en 4.1, para lo cual y vale 0.1961. Luego en 4.01, f de x valdrá 0.1996. Y por último, en 4.001, que ya es muy cerca de 4, obtenemos un valor de f de x igual a 0.1999. Este valor está muy próximo a 0.2, que es el valor al que vimos que se está acercando por la izquierda. Podríamos decir que se está acercando al mismo valor, tanto por la izquierda como por la derecha. Por lo tanto, podríamos decir que el límite de esta función cuando x se aproxima a 4 es 0.2. Lo cual gráficamente es bastante creíble, como pueden ver aquí es aproximadamente 0.2. Lo cual, si trazáramos la línea hasta este punto, veríamos que sí, es muy creíble que ese sea el límite. Para continuar analizando esta función vamos a ver un método más, adelantándonos ya a las propiedades y al tipo de operaciones que podemos realizar para encontrar el valor de un límite. Les decía que habían técnicas para evitar indeterminaciones. Vimos que si utilizamos el valor de 4 en esta función, se produce una indeterminación, 0 entre 0. Podemos evitarla en esta ocasión utilizando álgebra. Podemos factorizar el denominador, que nos queda como x menos 4 multiplicado por x más 1. Y ahora que hemos factorizado, podemos simplificar el x menos 4 del numerador con el del denominador, quedándonos la función como 1 entre x más 1. Llegado a este punto, podemos utilizar el valor de 4 en la función sin que se produzca una indeterminación. Tendríamos 1 dividido entre 4 más 1. 4 más 1 da 5. No nos da una división por 0. Por lo tanto, sí que se puede sustituir. Y nos quedará de esta manera, de donde obtenemos el límite de un quinto cuando x tiende a 4. Y les decía antes que el límite de una constante, en este caso un quinto es una constante, es igual a esa constante. Por lo tanto, el límite es igual a un quinto. Y un quinto es equivalente a 0.2, que es el límite que habíamos encontrado utilizando tablas. Definitivamente que no es el único problema al que nos vamos a enfrentar cuando estemos calculando límites. No es el único problema el hecho de encontrarnos con indeterminaciones. Y tampoco utilizar factorización va a ser la única solución. Vamos a tener que aprender muchas otras cosas que vamos a ir viendo en otros videos. Les hablaba acerca de analizar algo sobre la gráfica y vamos a dejar estos últimos momentos del video para hacerlo. Hablando del dominio, sí que pudimos evitar la indeterminación utilizando álgebra. Modificamos la función y entonces pudimos sustituir el valor de x directamente para encontrar el límite. Pero el dominio de la función original perdura.
Aunque hayamos evitado la indeterminación, el valor de 4 para x no forma parte del dominio de la función, ya que la función no está definida en ese valor. Hay una indeterminación en ese valor. Puede verse también que esta función incluye una asíntota en x igual a menos 1. Una asíntota es una recta que nunca es alcanzada por la función. En este caso, la función podrá parecer que se acerca mucho, ya sea por la izquierda o ya sea por la derecha, pero nunca va a tocar esa asíntota. En otros videos veremos también el límite cuando la función f de x se acerca a un valor crítico, que es donde hay una asíntota. Hasta aquí vamos a llegar con este video. Espero que esta introducción haya sido clara. Lo espero en el siguiente.